Don Lorenzo Cuéllar, prominente vecino de Warnes, léase Barnes, a la usanza de la época, era una especie de caja de caudales en lo que respecta a dichos y dicharachos. Los largaba por montones, cualquiera fuese el tema de conversación y cualquiera su interlocutor, como quien distribuye bienes de fortuna, de los que quiere hacer merced en prueba de munificencia. Cuando venía al pueblo, y los periódicos de ese entonces no dejaban de saludarle en la columna del Social, visitaba entre los primeros a quien era su amigo y patrocinante de litigios judiciales, el entonces joven y ya prestigioso jurista Rubén Terrazas. Cierto día cupo a quien esto escribe, niño a la sazón, la suerte de escuchar el diálogo que sostenían el viejo hacendado y el joven letrado. Hablaban al parecer de alguien ofrecido como testigo en el pleito sobre unas tierras que don Lorenzo sostenía con cierto vecino suyo. Oh. Musitó el fidalgo urbanense. A este no va a poder quitárselo dentro del término de ley, porque vive lejos, muy lejos, donde el diablo perdió el poncho. El culto pero curioso letrado apuntó seguidamente, entre burlón y serio. Le he oído varias veces expedirse con ese dicho. ¿Puede usted indicarme, don Lorenzo, dónde queda ese lugar? Por allá, yo mismo no sé exactamente a dónde. En todo caso a muy larga distancia de aquí, y en un paraje que solo conoce poca gente. Si no conoce bien el lugar, estoy seguro de que conoce la historia. Es ocasión de que me la cuente. Con el mayor gusto, mi doctorcito. Aquí va la historia, tal como me la contó Taita, y a este el suyo y así sucesivamente. Hace naupas vivía en su establecimiento un señor de los que en clase de cañeros y en condición de solterones cambian cada noche de colchón y muelen a 2 y hasta a 3 pailas. De más está decir que ningún colchón era el de su cama propia y ninguna paila le había sido dada con bendición y latines de cura. Vivía, pues, en pecado mortal y sin intención alguna de apartarse de este. Con decir que no iba al pueblo sino a la muerte de un obispo, está dicho que no oía misa y con expresar que se pasaba las noches zangaloteando, queda expresado que no ocupaba su tiempo en rezos. Al saberle así, la gente murmuraba de él que era candidato seguro al infierno. Cierto día le cayó a casa un forastero en calidad de alojado. Era un tipo joven y buen mozo, y desde que llegó hasta que se puso en camino de irse, no aflojó el poncho que llevaba puesto. Un poncho colla a franjas, grueso y tieso, que le cubría desde el cuello hasta los morocos. Con el achaque de que su mula estaba despiada, se quedó durante días en el establecimiento. Poco tardó en ganarse la voluntad del dueño y, lo que es más, su confianza. Al fin consiguió aquello tras de lo cual había venido. Llevarse al dueño de casa por camino largo y con pretexto de venderle una estancia que dijo tener allá a la distancia. Partieron los dos bien montados, el uno con su cómoda chaqueta viajera y el otro embutido en su poncho. Nadie sabe de qué trataron en el camino, ni qué hizo el uno con respecto al otro. Nada propio de cristianos debió de ser, si se juzgan las cosas por las que después sobrevino. El hecho es que seguían tirando para adelante, cada vez por más lejos de los trechos conocidos. Entretanto una de las prójimas que el campesino tenía en casa y molía con él en la molienda, entró en serios temores acerca de él. Desde un comienzo el emponchao no le había caído en gracia, y con esta prevención empezó a abrigar recelos en su contra. Tales recelos se hicieron mayores con la inesperada partida de ambos. Y tanto, que al día siguiente determinó ir en su alcance. Guapa, valiente y práctica en monturas y viajes, como era, ensilló un caballo y salió al trote largo tras de los caminantes. Sin aflojar el trote, sino para echarle al galope, le fue suficiente ese día con su noche para lograr el arriesgado intento. Era ya día claro cuando dio con ellos, en momentos en que se disponía para proseguir la marcha. Colocándose frente a los dos se dirigió a su conjunto, gritándole como angustiada. Ni un paso más, o te perdés pa' siempre. El del poncho se apresuró a replicar, entre calmoso y ofendido. ¿Quién sos vos para impedir a este que vaya conmigo? La mujer alzó entonces el grito. Te conozco a vos. Sos el mismo Mandinga. Al decir esto hacía la señal de la cruz, enérgica y no muy devotamente que se diga. El sujeto empezó a recular protegiéndose los ojos con la mano y el antebrazo. La mujer llegó a mayores efectividades. Esgrimiendo el talero que tenía en la mano, empezó a descargar sobre seguro una lluvia de latigazos. No necesitó de mucho para lograr su objetivo. El diablo, pues se trataba de este, vivito y coleando, emprendió la fuga. Y con tanta precipitación hubo de proceder, que dejó prendido el poncho en una rama. Fue así de como una mujer pudo más que el diablo, quitándole su presa y haciéndole perder el poncho. De allí viene el dicho, aunque no se mencione el hecho de haber sido una mujer la autora.
Mejor así, para que la dignidad del hombre no sea tenida a menos. Al decir este último, al tuno de don Lorenzo le florecía una sonrisa picaresca tras de los bigotazos rebeldes.